Bienvenidas y bienvenidos a esta edición especial de Asunto Público, en la que haremos seguimiento al webinar que enconsulta.pe organizó el jueves pasado sobre el reglamento de la ley del cáncer. Uno de los ponentes precisamente en el webinar fue Carlos Fernández Dávila, abogado, especialista en regulación sanitaria y acceso a la salud, y con él contamos hoy día, ¿no?, para abordar algunos de los aspectos críticos del reglamento sometido a consulta por el Ministerio de Salud. Bienvenido, un gusto contar con su participación en Asunto Público. Gracias, doctor Landol. Encantado de estar en su programa. Bueno, sabemos que se creará la Red Oncológica Nacional, vinculante para entidades privadas y públicas, y que se le encarga el liderazgo al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. ¿Cree usted que el reglamento propuesto despejará las dudas que esto implica sobre la gestión de los servicios de salud? Entiendo que, por ejemplo, para la coordinación intergubernamental, se dice algo, para la atención de los pacientes oncológicos, que normalmente tienen comorbilidades y que deben ser atendidas simultáneamente. O ahora que, por ejemplo, se atenderán teóricamente todas las neoplasias y no solo 7 como hasta el momento. ¿Qué va a pasar con estos nuevos pacientes? El CIS, CISAL, en fin. ¿Avanza lo suficiente el reglamento o es más lo que falta para operar adecuadamente la futura red oncológica nacional? ¿Qué piensa usted? Bueno, muy buena pregunta. En realidad yo quisiera rescatar antes que nada el avance que se está dando, ¿no? Nuestra Constitución considera el derecho a la salud como un derecho programático y eso ha permitido que se vea de soslayo o soslayadamente muchas veces como un derecho que no hay necesidad de cumplir o que no debe estar dentro de las prioridades del Estado, avanzar en su ejecución plena o universal, ¿no? Yo creo que, como lo dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Es un derecho programático, lo que no existe lo que no significa que sea un derecho Ejecutable de inmediato, digamos. exacto, no ejecutable, sino por el contrario. Es una obligación del Estado ejecutarlo de manera permanente y con cada avance seguir hacia adelante. Una vez que avanzo no puedo retroceder. Esa es la definición de derecho programático. Entonces, dicho esto, creo que la ley del cáncer y su reglamento, como está bosquejado de momento, son un gran avance. Queda clarísimo que hay muchas deficiencias en el reglamento que habría que modelar para que no solamente las entidades estatales puedan articular entre ellas de manera eficiente para incorporar todas las patologías a la universalidad del propósito de esta cobertura, sino también al sector privado que, por lo menos en el reglamento, yo lo veo dejado de lado, específicamente el tema de la participación ciudadana, ¿no? Pero específicamente en esta red oncológica nacional, que plantea, ¿no?, desafíos en términos de gobierno y gestión de los servicios públicos, ¿está claro el reglamento? ¿Va a permitir que esto se implemente adecuadamente o todavía quedan áreas o dudas por despejar? No, yo sí veo que hay muchas dudas por despejar. Me parece positivo que el INEN lidere, pero sus atribuciones no están claramente establecidas y yo veo más una amenaza de conflictos entre, entre las diversas instituciones que una articulación propia, ¿no? Yo creo que hay mucho que trabajar en tema de las atribuciones y las facultades, ¿no?, de cada una de estas instituciones. ¿Y esto debiera considerarse en el reglamento directamente? Yo pienso que sí, porque es la última instancia normativa que tenemos antes de que entre en vigor este avance, ¿no? Dejarlo a directivas puede ser un error porque prolongaría mucho más la entrada en vigor, número uno, y expondría a debilidad normativa a las regulaciones en torno a las atribuciones del INE, ¿no? Perfecto. Ahora que se van a poder implementar mecanismos diferenciados para la adquisición de medicamentos y suministros médicos,
¿Cree usted que el reglamento establece con claridad las disposiciones necesarias, digamos, para desarrollar estos mecanismos o quedan cabos sueltos también? Eh, yo pienso que el reglamento sí aborda el tema de las MDAs, es un gran avance, ¿no? Son mecanismos que permiten al Estado, en primer lugar, aprovechar su enorme poder de compra, ¿no? El gran avance de este reglamento es que dice, Senares compra los insumos y tratamientos en materia de cáncer. Entonces centraliza el poder de compra en una sola institución, que es el Senares, Ujú. y eso le va a permitir al Senares, a través de estos mecanismos diferenciados que obligan a las partes a sentarse a la mesa, utilizar su poder de negociación como el mayor comprador. Eso es un gran avance, obviamente, y hay, Eh, ujú. sí, Sí, bueno, pero claro, es efectivamente un paso muy importante, pero digamos, ¿cree usted que el Senares está preparado para hacerlo o hay áreas en las que tendría que fortalecerse? Y más aún, yo iría por acá. ¿Se esclarece, por ejemplo, cuál será el rol de las entidades que intervienen en este sistema o este mecanismo de adquisiciones? El MEF, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas. eh, no, la regulación no es tan detallada. A la primera pregunta, ¿es positivo la forma en que el reglamento regula las MDAs? Yo pienso que sí. Eh, no entra en mucho detalle, eso es correcto. Sin embargo, yo creo que sí, el Senares es la institución llamada, es la que más experiencia tiene en materia de compra, no sabría a quién más elegir. Y bueno, será cuestión de aprender, todos aprenderemos en el proceso. Hay experiencias en otros países muy exitosas y eso, por ejemplo, si bien tiene algo positivo al reglamento, como que incluye varias MDAs, excluye a algunas MDAs que en otros países son muy exitosas. Por ejemplo, los mecanismos diferenciados de adquisición como pago fijo por paciente, que en Uruguay lo llaman el modelo Netflix, ¿no? Que es donde el Estado paga un monto fijo por paciente y es el proveedor el que se encarga de cubrir todas las necesidades de ese paciente, ¿no? Eso le permite al Estado presupuestar con absoluta claridad y no tener la incertidumbre de que se le escape el presupuesto o que finalmente falle el tratamiento o dejar desatendido a un paciente, ¿no? Entonces, es un modelo que no está incluido en el reglamento que podría ser incluido, así como el de adquisición de bonificación por producto, que es otro modelo que no está incluido, ¿no? Entonces, Pero el reglamento tendría que ir por ese camino de especificar cada mecanismo, cada modelo, digamos, o podría ser abierto y dejar abierta esa posibilidad. Porque también, y esa es una primera pregunta, pero para adelantar el siguiente paso, porque se señala que en el reglamento hay muchos procedimientos engorrosos todavía, ¿no? Mucha burocracia y poca transparencia. Entonces, para complementar la pregunta sería, ¿cree usted que todavía hay espacio para que en el reglamento se simplifiquen los procedimientos y se fortalezca la transparencia o para institucionalizar, por ejemplo, la participación ciudadana y de las empresas? sí, Hay bueno, muy varias buena preguntas, pregunta. ¿no? Sí, sí, para terminar lo de las MDAs, que eh, me parece muy interesante. A ver, yo pienso que el ideal es dejar una norma abierta que permita a un funcionario público con respaldo y capacidad técnica desarrollar las cláusulas contractuales que más eficientes se presenten a favor del interés del Estado y obviamente en última instancia del paciente. Sin embargo, eso es un mundo ideal que difícilmente se puede aplicar en nuestro país, por lo menos en el momento actual. De hecho, en la actualidad vemos que la ley de contrataciones públicas permite algunas modalidades o mecanismos diferenciados de adquisición. Sin embargo, los funcionarios públicos se niegan o se resisten a implementarlos, a pesar de que tienen la atribución de hacerlo, pero se resisten a implementarlos por el temor a la fiscalización de lo no reglado, ¿no? El Ujú. funcionario público, claro, el ideal es que tenga pues atribuciones que le permitan ser creativo, pero hay otra corriente que dice, bueno, esa creatividad puede jugar en contra del Estado. Entonces,
este nivel de fiscalización que enfrentamos actualmente creo que reprime la creatividad y como estamos ahora yo pienso que es mejor que en el reglamento estén los mecanismos debidamente observados o listados y explicados para que el funcionario los pueda aplicar y guardar esa creatividad para el proceso de implementación, no creación del mecanismo diferenciado. Además sería como que descubrir la pólvora. Ya en otros países se utilizan con muchísimo éxito y creo que listarlos en nuestro reglamento con cargo a que el funcionario público los aplique correctamente y de manera creativa, yo creo que sería suficiente, ¿no? Pero es una opinión muy, muy personal. Y Correcto. en cuanto a la parte burocrática, eso sí, tengo una diapositiva, aunque es manuscrita, me gustaría Ujú. compartirla porque grafica bastante, bastante bien. Eh, Sí, por favor. Estoy presionando compartir. Grafica, no sé si ven, me avisan si ven mi pantalla. A ver. Gra- Sí. Grafica bastante Continúe. bien el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias y luego el proceso de contratación. No sé si se ve. Un poquito chico, pero a ver si la puedes explicar de repente rápidamente, porque hay bastante información, ¿no? Correcto, esto es no, por supuesto, esto es manuscrito y Ujú. todavía es nuevo, entonces estoy preparando todavía algunas diapositivas interesantes, pero acá se ve un proceso muy complejo de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿no? Que termina en el RENETSA, ¿no? Ujú. Y con el nombramiento de hasta 3 comisiones. Primero, una Claro. comisión para evaluar el financiamiento, integrada por diversos funcionarios del MINSA, de diversas oficinas y direcciones generales y de las IAFAS. Luego, una segunda comisión, ¿no? Que es la del artículo 13.3 del reglamento, también integrada por diversos funcionarios del MINSA. Y Ujú. luego una tercera comisión, que es el comité de negociación, donde recién entra a un miembro del MEF, comprado usted al principio, que claro, no se sabe qué es lo que va a hacer ahí, pero digamos está invitado un miembro de la SUNAT, un miembro del CENARES, miembros de las IPRES públicas, ¿no? Las IAFAS públicas. Son 3 comisiones para cada producto, ¿no? Claro, o sea, Entonces, muchos pasos y muchas comisiones que podrían es tardar una eternidad, digamos. exacto. Y si hay algo que tenemos en este momento en materia de acceso a las tecnologías sanitarias, es una de las dilaciones récord en toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos un acceso demoradísimo. Hoy estamos accediendo a tecnologías que en países vecinos de similar desarrollo accedieron hace 10 años, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que me parece este reglamento, si bien hace un esfuerzo importante, porque si nosotros miramos la legislación general, hay muy poco sobre evaluación de tecnologías sanitarias. De hecho, Renesa no tiene su procedimiento aprobado todavía, ¿no? Entonces, la forma en que se aprueba las tecnologías actualmente en las comisiones del PNUME, por ejemplo, que no forman parte de esta normativa, porque esta normativa se ocupa de la evaluación de tecnologías sanitarias que no están en el PNUME ni en sus listas complementarias, ¿no? Es muy poco transparente, es muy poco transparente. Por ejemplo, Exacto. en todo ¿Cómo? este proceso, Ajá. sí, Sí, no, ¿cómo abonar en la transparencia, ¿no? bueno, en todo este proceso no hay nada sobre la participación de la sociedad civil. Y por la sociedad civil yo entiendo, este, digamos, un universo más complejo del que entiende a veces la DIGEMIT o el MINSA, ¿no? Por la sociedad civil yo entiendo, en primerísimo lugar, los pacientes, ¿no? Las sociedades de pacientes, las asociaciones de pacientes deben tener un espacio porque son los más interesados en que la cobertura se amplíe al máximo con la última tecnología. No es típico escuchar de los pacientes de las asociaciones de pacientes que se quejan que en países vecinos se les administra un procedimiento, un tratamiento, una droga eh, que, que, que no se administra todavía en nuestro país y que tiene Ujú. años para Claro. poder ser administrada. Pero no solamente las asociaciones de pacientes son una pieza clave del interés del paciente, ¿no? Sino también las asociaciones de naturaleza
más gremial, los colegios médicos, la academia, ¿no? Las sociedades médicas, que también tienen algo que decir en su aporte de la evaluación de una tecnología sanitaria. Y Eventualmente algo, las mismas empresas, ¿no? eh, a eso iba, y algo que suena casi pecado mencionar cuando a veces uno conversa con el MINSA, pero ¿quién mejor que el propio titular de la tecnología sanitaria para presentar sus beneficios y contrastarlos con el panel de expertos del propio MINSA eh, que pueden hacer todas las preguntas del caso, digamos, en aras de la transparencia, en una audiencia pública que podría ser Exacto. grabada, televisada, inclusive supervisada por la Contraloría, donde vayan los científicos de los titulares de la tecnología sanitaria y expongan cuáles son los beneficios y se expongan ellos a las preguntas de nuestros científicos, ¿no? Y que respondan de Exacto. la mejor forma. El, Claro, el más reglamento tiene transparencia algo. y menos burocracia, digamos, oculta. Exacto, así es en Inglaterra. Son audiencias públicas donde no solo van la sociedad civil representada en las asociaciones de pacientes, los colegios profesionales, colegio químico farmacéutico, colegio médico, las empresas obviamente, son las primeras que van a presentar su tecnología, sino los periodistas también y la Contraloría, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos audiencias públicas, ¿no? Claro, abierto al escrutinio público. Exactamente, exactamente. Ahora, Y eso, dime, termina. no, no, adelante, adelante. No, es que completa tu idea. Sí, como se hace en Inglaterra, y eso nos permitiría dar un paso adelante respecto de la transparencia, conocer a los panelistas, ¿no? Actualmente, en el proceso de aprobación de tecnologías sanitarias del PNUME, de los listados complementarios, no se sabe quiénes son. Al final, no se sabe quién tomó la decisión, ¿no? Y cuando uno pregunta, ¿y por qué esto es así? ¿No? Ellos dicen, no, para evitar que las empresas se acerquen a estos funcionarios. Pero eso es una aproximación a la transparencia poco transparente, diría yo, más bien temerosa, ¿no? Yo creo que Claro. debemos ser abiertos. Y obviamente si se presenta un caso indebido, perseguirlo hasta el final. Actualmente ni las empresas ni la sociedad civil, hay un manual de participación ciudadana, un proyecto de manual, perdón, publicado por la DIGEMIT, y ese proyecto de manual lo que hace es excluir todo aquel que tenga un famoso conflicto de interés, ¿no? Entonces, antes de poder dar su opinión en un proceso de evaluación de tecnología sanitaria, la parte que quiere darlo debe declarar que no tiene conflicto de interés. Si lo tiene, queda excluido. A ver, ¿qué es un conflicto de interés? Los pacientes lo que quieren es que se adquiera la última tecnología sanitaria. No le interesa el presupuesto del MINSA, ¿no? Eso es un Exacto. conflicto de interés. Quedarán excluidos los pacientes, ¿no? Las empresas que tienen la mejor información sobre la tecnología y su deseo es obviamente venderla al Estado, ¿no? Quedarán excluidos del proceso. Entonces, al final, ¿quién queda en el proceso, no? Yo creo que hay un malentendido en el concepto de transparencia, ¿no? Que Bueno, podríamos ojalá trabajar esto mucho. pueda ser abordado en la versión definitiva que sea del reglamento, ¿no? Me parece que es muy importante lo que estás señalando. Incluso has mencionado ya unas cuantas veces al paciente, ¿no es cierto? Y eso me parece que es un foco importante. Yo te preguntaría, para cualquier persona, ¿no? Pero especialmente para cualquier paciente oncológico, el reglamento finalmente le da o le dará luces sobre, por ejemplo, cómo vializar el acceso al seguro o cómo acceder oportunamente a la atención y eventualmente a los medicamentos adecuados. Bueno, el reglamento trae consigo algo que ya existía, pero que ni bien se presente un no asegurado, será automáticamente asegurado al CIS. Eso es un gran progreso. La gran pregunta es el financiamiento, ¿no? El CIS y, digamos, el sistema de salud va a poder enfrentar este estrés, va a tener el presupuesto y las partidas asignadas para afrontar este estrés. Finalmente va a ser eso eficiente, ¿no? Perú es uno de los países que menos invierte en salud
de la región en términos del porcentaje del PBI. ¿Será esto una oportunidad para mejorar ese ratio que actualmente está tan atrasado? El reglamento no trae consigo una solución financiera, ¿no? Trae consigo esencialmente eh, el hecho de que este, la intangibilidad del programa presupuestal. Es decir, si el Estado no gasta lo suficiente, ¿no? Se va a poder llevar ese cachito que sobró al año entrante o va a poder evitar que se lo quiten para para otros fines. Sin embargo, yo creo para atender a nivel universal una cobertura en materia de cáncer hay que destinar mucho más presupuesto del que actualmente se destina, ¿no? Y mejorar obviamente la capacidad de inversión y gestión de ese presupuesto por parte de nuestras instituciones. Ajá. Y pues yo había dejado justamente esta pregunta para el final, que estás adelantando un poco, pero te la quiero hacer de todas maneras. ¿Cree usted que mientras no se aumente el presupuesto, todo lo que hemos conversado será letra muerta? ¿O hay margen para hacer progresos en medio de la escasez? No, yo creo que sí hay margen para hacer progresos en medio de la escasez, como bien lo ha definido usted. Yo creo que hay oportunidades de eficiencia significativas. Una de ellas es el análisis multicriterio, ¿no? Actualmente se descartan muchas nuevas tecnologías porque en el proceso de evaluación de las nuevas tecnologías se toma algo que obviamente la contención de gasto es uno de los criterios, ¿no? Por parte de los evaluadores. Digamos, el aspecto económico es uno de los criterios, y eso está bien que sea así, pero yo creo que puede ser mucho más eficiente. Actualmente no hacen un estudio de mercado de cuánto costaría esa nueva tecnología si se comprase a los volúmenes que podría comprar el Cenares, si se aprueba la tecnología, y más bien recurren al precio de lista, que es al que compra el paciente en la farmacia, menos los descuentos, ¿no? Entonces, esa es una evaluación incorrecta del mercado, ¿no? Porque el Estado puede, solo por efecto de volumen, ¿no? Solo por efecto de volumen y la distribución del costo entre un volumen mayor de unidades, puede obtener ventajas económicas que ningún otro cliente, por decirlo así, puede obtener, ¿no? Entonces, tal vez ahí se puede mejorar la evaluación económica en la evaluación eh, multidisciplinaria de la tecnología sanitaria, e inmediatamente, si se considera ese elemento económico, generalmente una nueva tecnología trae otros aspectos muy ventajosos. Por ejemplo, en materia de cáncer, ¿no? Típicamente una antigua tecnología implica, o una quimioterapia, por ejemplo, implica que el paciente sea internado por días, si no semanas, para administrarle su quimioterapia, ¿no? Las nuevas tecnologías muchas veces implican que este tratamiento se lleve de manera ambulatoria, ahorrándole al Estado el costo de la cama, del médico, de la enfermera, de trasladar al familiar que a veces tiene que ser hospedado en Lima, porque viene de provincia, porque no en todas las provincias se puede tratar el cáncer como se puede tratar en Lima. Entonces, hacer una evaluación integral y considerar esos aspectos económicos permitiría tener un mayor acceso a tecnologías de última generación que se consideran más costosas de lo que realmente son. Ujú. Y claro, y estos nuevos mecanismos de adquisición podrían abaratar y Muchísimo establecer más. mecanismos modernos que no le cargan anticipadamente el costo al Estado y permiten ver y evaluar resultados, ¿no? Claro, En una de las fin. dificultades para el Ujú, Estado es el costo de la incertidumbre del éxito del tratamiento. ujú, Estos modelos, estos nuevos modelos diferenciados de adquisición, algunos de ellos, no todos, porque algunos son de naturaleza más financiera, ¿no? Pero algunos de ellos trasladan el costo a la empresa que los ofrece, al proveedor. Le quitan ese costo de la incertidumbre al Estado. Y eso le permite, pues, destinar mayores recursos sin temor al fracaso, ¿no? ujú. Bueno,
Hay luces y sombras en ese proyecto de reglamento y esperamos que al final el reglamento final que publique el MINSA alumbre más que oscurezca el panorama, ¿no? Confiemos en eso. En fin, Carlos Fernández Dávila nos acompañó el día de hoy en el seguimiento al reglamento de la ley del cáncer. Eh, Sin duda, un asunto público de interés nacional. Muchas gracias por su participación. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes, a usted. Bueno, y a ustedes gracias por su audiencia. La próxima edición regular de Asunto Público será dentro de 3 semanas, el jueves 13 de enero, a las 8 de la noche. Los mejores deseos y felicidades para estas fiestas. Hasta luego.